No llegaste a este video por accidente. Y lo sabes. Este mensaje no aparece frente a cualquiera, ni se presenta ante quien vive distraído, corriendo detrás de un mundo que nunca se detiene. Esta revelación surge únicamente cuando algo dentro de ti empieza a despertar, cuando una parte dormida de tu conciencia, silenciosa pero insistente, decide que es momento de recordar. Porque Thoth, el escriba de los dioses, el guardián del verbo sagrado, el puente entre pensamiento y creación, nunca entrega sus secretos al azar. Él se manifiesta solo cuando el alma está lista, solo cuando la vibración interna se ha elevado lo suficiente como para reconocer la verdad que siempre estuvo allí, oculta, paciente, aguardando el instante correcto. Durante milenios, este conocimiento fue sellado en símbolos, escondido en templos, velado en rituales y finalmente olvidado por civilizaciones enteras. No porque fuera inaccesible, sino porque muy pocos estaban listos para sostenerlo. Pero hoy, por alguna razón que quizás aún no comprendes, esta enseñanza te encontró. Algunos la ignorarán. Otros sentirán una curiosidad pasajera. Pero solo quienes están verdaderamente preparados podrán manifestar lo que está a punto de revelarse. Porque la magia real, no es truco ni fantasía. Es la maestría sobre las causas invisibles, sobre las fuerzas que operan detrás de toda existencia. Es el arte de comprender que lo que llamamos realidad no surge del azar, sino de un diseño vibracional que siempre responde a la conciencia. Y si este video llegó a ti ahora, es porque tu alma está cruzando el umbral. Es porque Thoth, de alguna manera, decidió que ya podías recordar quién eres en verdad. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, suscríbete al canal El Mago Lumen y activa la campana de notificaciones. Aquí compartimos enseñanzas que conectan con tu esencia, ejercicios de conciencia y secretos para transmutar la oscuridad en luz. El principio oculto de la creación según los antiguos egipcios. Para los antiguos egipcios, nada en la creación era fruto del azar. La casualidad no existía, el caos no era más que un estado previo al orden, esperando ser organizado por la conciencia. Para ellos, antes de que algo se convirtiera en forma, antes incluso de que surgiera el pensamiento, existía la vibración primordial, el pulso silencioso que sostiene todo lo que es. Ese pulso era conocido como la frecuencia divina, el eco de la mente cósmica. Y es aquí donde entra Thoth, no como un dios distante, sino como el traductor eterno entre lo invisible y lo visible. Thoth era considerado el arquitecto del verbo, el que transforma intención en palabra, pensamiento en geometría, vibración en existencia. En la cosmología egipcia, el primer acto creador ocurre en el corazón. El corazón piensa. El corazón desea. Representa la intención pura, la voluntad interna que antecede a toda manifestación. Pero la intención, por sí sola, permanece en silencio, hasta que la lengua entra en escena. La lengua, la palabra, es el instrumento que da forma a lo que el corazón concibe. Por eso decían los sacerdotes: lo que el corazón decreta, la lengua manifiesta. Este principio puede encontrarse en la famosa piedra de Sabaca, uno de los registros más antiguos de la teología egipcia. En ella está escrito que Ptah, el dios creador, no moldeó el mundo con las manos, sino con el corazón y con la lengua. Su corazón formuló el deseo, su lengua pronunció el comando, y el universo obedeció. Este mito no habla de magia infantil, sino de un mecanismo espiritual profundo. La intención es el origen. La vibración es el medio. La palabra es el gatillo que convoca la realidad. Para los egipcios, toda creación sigue esta misma orden. Primero vibra, luego piensa, y solo entonces se vuelve materia. Nada es físico antes de ser energético. Así, Thoth se convierte en el mediador de este proceso. Él no solo registra palabras, organiza frecuencias. Traduce lo que nace en el corazón y lo conduce al mundo visible por medio de la vibración del verbo. Y comprender este principio es recordar algo esencial. Toda palabra es un acto de creación. Thoth como puente entre lo invisible y lo visible. Para comprender a Thoth, es necesario abandonar la imagen limitada del escriba divino que simplemente registra acontecimientos. En la visión egipcia, Thoth era muchísimo más que eso. Era la arquitectura vibracional del cosmos, el principio que mantiene el ritmo, la armonía y el orden entre todos los planos de existencia. Thoth no escribía palabras, escribía frecuencias. Él mantenía el universo coherente,
como un metrónomo sagrado que impide que la realidad se deshaga en caos. Cada ciclo, cada amanecer, cada movimiento de los astros era, para los antiguos, un registro vivo de esa inteligencia ordenadora. Por eso Thoth gobernaba el concepto de tiempo sagrado, muy diferente del tiempo humano. El tiempo humano es lineal, medido por relojes, dividido arbitrariamente. El tiempo sagrado, en cambio, es cíclico, respirante, orgánico, es el ritmo de la propia conciencia expandiéndose y replegándose. Ese tiempo sagrado se revela principalmente a través de la luna, cuerpo celeste directamente asociado a Thoth. La luna no describe minutos, describe fases. Ella crece, madura, declina y renace, exactamente como la conciencia. Los antiguos sabían. Nada está listo en la luna nueva. Nada se sostiene eternamente en la luna llena. Todo necesita oscuridad para madurar y luz para expresarse. Y así también funciona el despertar. La conciencia solo florece cuando se respeta el ciclo. Thoth era, por lo tanto, el guardián de ese proceso interno. Él presidía no solo los movimientos celestes, sino también los movimientos de la mente. Observaba los pensamientos aún en estado sutil, antes de que se convirtieran en decisiones, palabras, acciones y destino. Para los sacerdotes egipcios, un pensamiento no era algo insignificante, era una semilla vibracional. Y Thoth era el mediador de esa semilla, el testigo divino que registra el impulso antes de tornarse forma. Por eso, en los mitos, Thoth aparece siempre al lado de los dioses en los momentos decisivos, asegurando que cada decisión respete el orden cósmico, que cada elección nazca de la verdad, y no del caos emocional. Cuando decidimos movidos por el miedo, Él observa. Cuando hablamos sin conciencia, Él registra. Cuando pensamos en desacuerdo con nuestro corazón, Él lo percibe. No para juzgar, sino porque toda vibración enviada al universo inicia un proceso de creación. Y Thoth es el guardián de ese puente, el punto exacto donde lo invisible comienza a volverse visible. La palabra como geometría viva. Para los antiguos iniciados, la palabra no era un conjunto de sonidos ni una convención humana limitada, era geometría viva, una arquitectura vibracional capaz de ordenar la materia y despertar fuerzas ocultas dentro y fuera del ser humano. El logos, entendido como la frecuencia primordial que sostiene el universo, era la matriz secreta que permitía que lo informe tomara forma, que lo invisible se hiciera visible y que la conciencia transitara entre planos. Cuando los textos herméticos afirman que la palabra crea, no se refieren al habla común, sino a la combinación precisa de tres elementos: vibración, ritmo e intención. La vibración es la nota esencial del ser, la frecuencia desde la cual emitimos todo. El ritmo es el pulso que organiza esa vibración, igual que un compás que da orden al caos. Y la intención es el corazón que dirige, alinea y consagra la dirección del movimiento creador. A partir de esta tríada comprendemos por qué Thoth no era simplemente el escriba de los dioses, sino el geómetra del verbo. Cada palabra registrada por él llevaba coherencia, no solo significado. No anotaba deseos humanos frágiles o contradictorios, registraba coherencias vibracionales, aquello que realmente posee densidad energética suficiente para mover el destino. Para Thoth, un pedido sin alineamiento interno no existe, una palabra dicha sin conciencia no tiene forma, un pensamiento que no descansa sobre una intención clara no puede atravesar el velo de la manifestación. Por eso las tradiciones antiguas advertían sobre el peligro de las palabras inconscientes. Toda palabra pronunciada, incluso un murmullo, dibuja una geometría en el campo sutil. Algunas construyen, otras fragmentan. Algunas elevan, otras aprisionan. Cuando hablamos desde el miedo, el resentimiento o la confusión, proyectamos formas distorsionadas que regresan a nosotros como desorden. Cuando hablamos desde la claridad, la presencia y la verdad, emitimos estructuras luminosas capaces de reorganizar nuestra vida. Thoth, como guardián del logos, nos recuerda que cada frase es un hechizo, cada declaración es un plano arquitectónico, cada intención verbalizada es un trazo de luz escribiendo sobre el tejido del universo. La pregunta no es ¿qué estoy diciendo?, sino ¿desde dónde lo estoy diciendo? Porque la palabra que nace del corazón despierto no solo comunica, crea. El código perdido de Abracadabra. Mucho antes de convertirse en una palabra usada por magos de feria y trucos de entretenimiento, Abracadabra era un código sagrado,
una fórmula vibracional preservada en círculos iniciáticos del Medio Oriente. Su origen arameo, abracadabra, literalmente yo creo mientras hablo, revelaba un secreto que hoy casi nadie recuerda: la creación no comienza en la materia, sino en la palabra que la conciencia autoriza. Los antiguos utilizaban abracadabra como un mapa geométrico. Escribían la palabra en forma de triángulo invertido, reduciendo una letra en cada línea hasta que quedara solo un punto. Esta imagen no era decorativa, representaba el colapso de la fuerza creadora en el centro de la conciencia humana. El triángulo invertido simbolizaba la bajada del verbo, la energía sutil tomando forma, volviéndose pensamiento, emoción, acción y finalmente realidad. Eliphas Levi, profundo estudioso de la tradición hermética, interpretaba el símbolo como una geometría espiritual de la manifestación. Todo lo que no está alineado colapsa, todo lo que es verdadero y coherente se concentra en el centro y se proyecta al mundo como poder. Para Levi, abracadabra no era una palabra mágica cualquiera, era una matriz de ordenación, un recordatorio de que cada ser humano es un punto de convergencia entre el cielo y la tierra, entre lo invisible y lo visible. Con el tiempo, para proteger este conocimiento, la palabra fue ridiculizada. Convertir lo sagrado en broma siempre fue una forma de ocultar su fuerza de quienes no estaban preparados. Así, abracadabra pasó a asociarse con trucos infantiles, perdiendo, al menos en apariencia, su valor como fórmula vibracional. Lo que antes era un código de creación se volvió caricatura. Pero lo más irónico es que, incluso sin saberlo, las personas siguen practicando el abracadabra invertido diariamente. En vez de crear mientras hablan, desordenan mientras hablan. Frases como nada me sale bien, yo nunca consigo nada, todo siempre falla o mi vida es un caos funcionan como decretos involuntarios, geometrías distorsionadas lanzadas al campo de la propia existencia. Si abracadabra era el llamado a crear con conciencia, el abracadabra moderno, inconsciente, automático y pesimista, se convirtió en la fórmula del autosabotaje vibracional. Y Thoth, guardián de la palabra y de la verdad, nos recuerda que el camino no es callar, sino volver a hablar como los antiguos, con intención, con ritmo, con presencia, sabiendo que cada sílaba es un trazo geométrico en el tejido del destino. Porque, lo sepamos o no, seguimos creando mientras hablamos. El libro de Thoth entre el don y la ruina. La historia de Nefekapta y Setna es uno de los relatos más enigmáticos de la tradición egipcia, no porque hable de un libro mágico, sino porque revela el peligro espiritual de acceder a un estado de conciencia para el cual el alma aún no está preparada. El llamado libro de Thoth nunca fue un objeto físico, sino el símbolo de un nivel vibracional superior, un estado en el que la palabra, la visión y la voluntad se alinean con la inteligencia divina. Nefekapta, movido por el deseo de poseer ese conocimiento, forzó su entrada en lo sagrado. Obtuvo lo que buscaba, sí, pero al precio de perder aquello que más amaba. Setna, siglos después, repitió el mismo movimiento: fascinación por el poder, impulso de controlar lo invisible, ambición de dominar aquello que debería ser venerado. Y ambos descubrieron la misma verdad: el poder espiritual no destruye, simplemente revela lo que el ego aún no puede sostener. El mito nos recuerda que la conciencia sin madurez es ruina. El peligro no está en el libro, sino en el lector. Cuando el ego busca lo que pertenece al espíritu, todo se desequilibra. Cuando alguien intenta usar lo sagrado para engrandecerse, inmediatamente se aleja de su propia luz. Thoth, como guardián del verbo, no entrega conocimiento, revela frecuencias. El verdadero libro de Thoth es una metáfora, representa el momento en que el alma sobrepasa la lógica humana y entra en el campo del orden cósmico. No es un texto, es un estado. No se lee, se vive. El mito, por lo tanto, no es una advertencia moral, sino un enseñamiento vibracional. Cuando el poder espiritual encuentra al ego, nace la ruina. Cuando encuentra al corazón despierto, nace la maestría. El peso del corazón, el juicio que ocurre en vida. La mayoría imagina el juicio de Ma'at como algo que ocurre después de la muerte, pero los iniciados sabían que ese juicio sucede ahora, en cada pensamiento, emoción y palabra que emitimos. La famosa balanza, un plato con el corazón y otro con la pluma de la verdad, representa el proceso vibracional por el que todos atravesamos, instante tras instante. El corazón, para los egipcios,
no era el órgano físico, sino el centro de la conciencia. Cada emoción, cada intención y cada palabra deja una huella energética en él. Cuando ese campo interno se vuelve pesado con miedo, mentira, resentimiento o incoherencia, el corazón desciende. Cuando está alineado con verdad, simplicidad y presencia, se eleva. Así funciona el juicio de Ma'at. No es castigo, es coherencia vibracional. El universo no responde a lo que alguien desea, sino a lo que es. Los deseos pertenecen a la mente, la vibración pertenece al ser. Y la realidad física siempre refleja la vibración más profunda, no la narrativa superficial que nos contamos. Cada desorden externo revela un desorden interno. Cada repetición de patrones muestra incoherencias aún no integradas. Cada armonía manifestada confirma que el corazón está lo suficientemente ligero como para sostener la verdad. El juicio, por lo tanto, no ocurre en algún tribunal divino distante, sino dentro del propio campo energético, todos los días. La pregunta es simple. ¿Mi corazón pesa más que mi verdad? Ma'at no juzga, mide. Y Tot registra, no para castigar, sino para iluminar. Cuando el corazón se vuelve tan ligero como la pluma, no porque esté vacío, sino porque está libre de contradicciones, el ser despierta a un nuevo orden interno, el orden en el que la vida deja de ser caos y se convierte en reflejo de la conciencia despierta. La manifestación según la Cábala, sintonía, no deseo. Para la Cábala, manifestar no significa atraer algo externo, sino recibir aquello que ya está alineado con tu campo vibracional. Nada viene de afuera, todo emerge del nivel de conciencia que ya habitamos. El árbol de la vida describe este proceso con precisión, revelando el camino que la energía recorre hasta convertirse en forma. El movimiento comienza en Keter, la fuente, el punto más sutil, donde todo es pura posibilidad. Aquí no existe querer, solo ser. Desde Keter, la energía desciende hacia Binah, el útero cósmico donde la posibilidad se convierte en estructura, en idea, en intención organizada. Luego, el flujo alcanza Tiferet, el corazón luminoso del árbol, donde la intención encuentra la emoción, no el sentimiento común, sino la vibración profunda que colorea y da vida a la forma futura. Es precisamente en este punto donde el 99% de las personas se desconectan. Dicen una cosa, pero sienten otra. La intención va hacia un lado, la emoción hacia otro. En el árbol, esto significa que el camino se rompe y nada puede descender. Cuando la intención está clara y la emoción es coherente, la energía fluye hacia Yesod, el plano de la palabra, no la palabra hablada, sino la frecuencia que la conciencia emite a través de pensamientos, declaraciones y hábitos internos y externos. Yesod es el espejo, el molde astral donde lo invisible adquiere contorno. Por eso, en la Cábala, Yesod es llamada la fundación, el puente entre el mundo interno y el mundo físico. Cuando Yesod está limpio, alineado y coherente, el flujo finalmente desciende a Malkut, el reino de la materia, donde la forma se manifiesta. Así, la manifestación no es un acto repentino, sino un proceso. Desde la fuente, Keter. A la estructura, Binah. Al corazón vibracional, Tiferet. A la palabra frecuencia, Yesod. Hasta la forma, Malkut. Nada falla en el mundo físico, la desconexión siempre ocurre antes, en los niveles superiores. La Cábala nos enseña que no manifestamos lo que deseamos, sino lo que está plenamente alineado y sostenido en todos estos niveles. Por eso, manifestar no es esfuerzo, es sintonía. El mecanismo real de la manifestación. La mayoría cree que la manifestación es resultado de fuerza mental, esfuerzo o repetición. Sin embargo, las tradiciones espirituales afirman exactamente lo contrario. La manifestación es consecuencia, no trabajo. No se crea algo desde la mente, uno se sintoniza con aquello cuya vibración ya corresponde a su campo interno. La mente no tiene poder creador por sí misma. Solo dirige la antena. Lo que crea es la vibración, el estado interno, la coherencia entre emoción, intención y palabra. Por eso se dice, no atraes lo que deseas, atraes lo que sostienes internamente. El deseo pertenece al ego, la manifestación responde a la esencia. Cada persona posee un campo vibracional, una firma espiritual compuesta por pensamientos dominantes, emociones habituales, palabras utilizadas diariamente y la calidad de presencia con la que vive. Ese campo es como un imán silencioso, no pregunta qué quieres, replica lo que eres. Cuando intención,
emoción y palabra no están alineadas, el campo se fragmenta. La intención dice, quiero prosperidad. La emoción vibra, tengo miedo. La palabra afirma, nada me sale bien. El resultado es obvio, nada se manifiesta porque no hay coherencia. El mecanismo real de la manifestación ocurre cuando estos tres elementos se armonizan. Intención, dirección clara, sin ansiedad. Emoción, frecuencia correspondiente, sin contradicción. Palabra, expresión vibracional que sostiene y confirma la intención. Cuando estos tres centros vibran al unísono, la realidad no tiene elección, responde. No por magia, sino por resonancia. El universo funciona como un espejo. No muestra lo que pedimos, sino lo que emitimos. Cuanto más ligero, alineado y verdadero es el campo interno, más rápidamente surge la manifestación en el plano físico. La manifestación, por lo tanto, no es conquista, es reflejo. No es esfuerzo, es estado. Y el secreto no está en desear más fuerte, sino en sostener internamente aquello que queremos ver externamente. Activación interna, el ritual silencioso de Thoth. Para los antiguos iniciados, el verdadero poder no comenzaba con palabras grandiosas, sino con silencio. Thoth enseñaba que antes de hablar es necesario escuchar la vibración interna, pues toda creación nace primero en la quietud. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. Es en el donde la intención se purifica y la palabra se vuelve precisa. La observación interna era considerada el primer paso de la transmutación. Cuando observamos pensamientos, emociones e impulsos sin juzgarlos, algo empieza a reorganizarse dentro de nosotros. La luz de la conciencia disuelve el ruido y revela la vibración real que cargamos. Solo entonces la palabra puede ser usada como una herramienta sagrada. Reprogramar la palabra implica tres movimientos. Palabra consciente, no hablar por impulso, sino desde la presencia. Palabra medida, decir solo lo necesario, sin excesos que fragmenten la energía. Palabra sagrada o reconocer que cada sonido emitido deja una geometría en el campo. Para iniciar este camino, Thoth proponía un ejercicio simple y profundo. 24 horas de habla consciente. Durante un día entero, observar cada palabra antes de pronunciarla. Preguntar: ¿esta frase nace del miedo o de la verdad? ¿Construye o fragmenta? ¿Refleja quién soy o apenas un hábito antiguo? Al final de este ciclo, el estudiante comprende que la transmutación no ocurre fuera, sino dentro. Y que el poder de la creación no está en la fuerza, sino en la coherencia entre silencio, intención y verbo. Recordar quién eres. En el camino espiritual, el mayor descubrimiento no es manifestar algo, sino comprender que siempre manifiestas aquel que ya eres. La realidad externa es solo el eco de tu vibración interna, repetida en diferentes formas hasta que despiertas a tu propia fuente. Thoth, en todos los mitos, no aparece como un maestro que entrega respuestas, sino como un espejo de la conciencia. Él no te dice qué hacer, simplemente refleja el estado que ya habitas. Cuando lo miras, estás contemplando tu propia capacidad de crear, ordenar e iluminar. El despertar no es un destino lejano, sino un regreso, volver al punto de pureza donde la palabra nace alineada al corazón, donde la intención es clara y donde el alma recuerda su propia luz. Despertar es recordar que la creación no está fuera de ti, sino fluyendo constantemente desde tu centro. El mensaje final de Thoth podría resumirse así: no busques el poder, búscate a ti mismo. La forma seguirá naturalmente. Y si esta verdad llegó a ti hoy, no es coincidencia. Significa que tu campo ya está listo para escuchar, que tu conciencia ha cruzado un umbral, y que ahora, más que nunca, estás preparado para crear desde la esencia. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal El Mago Lumen y acompáñanos en este camino de despertar y transformación consciente. Que la luz te acompañe, siempre. Que el fuego de tu espíritu siga iluminando tu mundo.